Dice, procurad alcanzar el amor. En otra versión dice, los mejores dones. Pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra, te ruego sabiduría. Por favor, toma control de mis labios, de mi boca, mis pensamientos. Enséñanos tú, porque tú eres el Maestro perfecto. Bendice a este pueblo y gracias, Señor, por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. El estudio anterior vimos el capítulo 13, cómo Pablo fue enseñando la preeminencia del amor. Pero anteriormente a eso veníamos aprendiendo sobre el asunto de las lenguas. Y a mí me asombra realmente, he estado estudiando esto esta tarde, me asombra cuánto énfasis pone Pablo en el asunto de las lenguas y la profecía. Pareciera que para Pablo es importantísima esta doctrina, que lógicamente para la iglesia es bastante difícil asimilarla. No solamente porque las diferentes escuelas de pensamiento, unos dicen que ya pasaron las lenguas, otros dicen que son idiomas, otros dicen que provocan desorden, otros teólogos dicen que no son útiles, que no son para nuestro tiempo. Pero si tomamos en cuenta que la palabra de Dios es firme y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, tenemos que tener mucho cuidado de cómo interpretamos estos dos dones que son coyunturales en la iglesia: el don de lenguas y el don de profecía. Por eso es que Pablo, en todo este capítulo, que es bastante extenso, hace una cátedra bastante profunda sobre estos dos dones que todavía siguen vigentes, no han dejado de funcionar. El problema, como dicen los bautistas, es que al no entender el don de lenguas y el don de profecía, se ha hecho un desorden, no solamente espiritual, sino un abuso de lo mismo. Por eso ellos prefieren en su teología eliminar el don de lenguas y la profecía. No, al hablar de los bautistas, no estoy hablando de los bautistas locales, estoy hablando de todos. Desde que nacen en Estados Unidos, nacieron bajo la premisa de separarse del pentecostalismo que estaba funcionando en aquellos tiempos, porque lógicamente ellos vieron que en la iglesia pentecostal, dirigida por los grandes teólogos de ese tiempo, se formaban unos galimatías y muchos, con tal de hablar en lenguas, las inventaban. Y eso provocó cierta hipocresía y cierto desorden. Pero todo el problema no vino con la iglesia bautista norteamericana. El problema vino de los corintios. Porque lógicamente los corintios habían llegado al extremo de que Dios los había bendecido tanto. Ahí usted debe saber que Dios quiere bendecir a su pueblo con los diferentes dones. Don de discernimiento de espíritus, que nadie alega si existe o no. El don de profecía, el don de interpretación, nadie alega eso. Lo que alegan, por decirlo así, es el don de lenguas y el don de profecía. Lógicamente, detrás de todo eso se puede ver un trabajo satánico para ir eliminando
esos dos dones que son importantísimos en la vida del cristiano. Entonces Pablo, después del Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor por sobre cualquier don, vuelve a regresar a la parte de las lenguas. Y dice, por ejemplo, seguid el amor. Gracias, Pablo. En el 14:1 dice, seguid el amor, procurad el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahora, ¿cuáles son los dones espirituales? Básicamente es el don de lenguas. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha declarado brillantemente la preeminencia del amor para los cristianos en el capítulo 13, ya que el amor es lo más grande que debemos tener nosotros. Pero también dice que procuremos los dones espirituales. Entonces vemos que no hay nada malo con procurar que los cristianos, recuerde Corintios, que busquen los dones espirituales. El problema es que ellos convirtieron ese deseo en una búsqueda obsesiva. Y esto me lleva a lo que actualmente sucede en muchas iglesias pentecostales, que buscan el don de lenguas como algo inherente de la salvación. O sea, usted acepta a Jesús para salvación por gracia, pero le agrega el don de lenguas. Si usted no habla en lenguas, no es salvo completamente. Entonces hay un resquicio que prácticamente ya se convierte en una herejía, porque la salvación total es a través de Cristo y su sacrificio en la cruz y su resurrección. Ahí está la salvación, pero ellos le meten por alguna herencia ancestral que si usted no habla en lenguas, todavía no es totalmente salvo. Ese es el problema. Y eso vino de los corintios. Por eso es que los corintios exigían que todos hablaran en lenguas, pero para salvación. En cambio, cuando llega Pablo y dice, yo quiero que todos hablen en lenguas, no es para que sean salvos, sino porque son salvos. Y ahora vamos a ver el misterio. Cuando Pablo habló en Corintios 12, antes del 13, lógicamente, con respecto a la profecía y el don de lenguas, era porque los corintios se enorgullecían de tener esos dos dones en abundancia. Todos hablaban en lenguas, todos, de tal manera que llegó un momento en que todo se hizo un desorden. Por eso Pablo señala muchas veces, si entra un indocto y los oye hablar a todos en lenguas, va a decir que están locos. ¿Por qué? Porque el incrédulo no entiende lo que están hablando, porque están haciendo un mal uso del don de lenguas. Y entonces ahora en el 14 Pablo va a normar para qué sirven las lenguas. Entonces Pablo lógicamente se va a enfocar en el don de profecía y el del don de lenguas y nos va a enseñar cómo deben manejarse. Obviamente en la iglesia de Corinto había un énfasis excesivo sobre las lenguas y muy poco enfoque en la profecía. O sea, ellos habían agrandado el don de lenguas. Veamos, ¿qué significa que alguien profetice? ¿Es importante ese don? Muchos creen que los dones milagrosos ya no son dados por Dios y consideran que la profecía es predicar. Es predicar. El problema es que la profecía tiene 3 elementos básicos: exhortación, consolación y enseñanza. Esos son los 3 elementos básicos. Por eso es que en nuestra congregación se norma mucho que los profetas, los que Dios use para dar profecía, tienen que tener esos 3 ingredientes: no regañar, no entristecer, no señalar,
ni avergonzar a nadie, sino todo lo contrario. Edificar, enseñar y consolar. Esos son los tres ingredientes de la profecía. Lógicamente los corintios no tenían esos tres elementos. Ellos tenían el don de profecía para señalar a algún culpable de algo. Entonces la profecía, entonces vienen corrientes teológicas, y para evitar entrar en ese conflicto, cómo consolar, cómo edificar y cómo levantar el ánimo, proféticamente hablando, como la gente no lo hacía, eliminan la profecía. Pero nos están dejando prácticamente sin un mensaje profético de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que las lenguas, veamos por favor Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, o sea, para edificar la fe, para exhortar cuando alguien está decaído, cuando la iglesia está desmayando. El Señor envía mensajes proféticos: levantad el ánimo, levanten el espíritu, reaviven la fe. Eso sería una exhortación. Y consolación, lógicamente, porque Dios conoce quién necesita consolación. Veamos el verso 4, por favor. Ahora vea usted esto: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea que el hablar en lenguas me edifica a mí, porque yo cuando hablo en lenguas estoy hablando con Dios, no a los hombres. Pero el que profetiza no le profetiza a Dios. ¿Se imagina que venga alguien que quiera profetizarle a Dios? ¿Qué le va a profetizar? Si Él es Dios. Ahí es en donde está el intercambio. Las lenguas es hablar con Dios, y la profecía es hablar de Dios al hombre. Por eso dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. 5. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas. ¿Pero por qué? Porque cuando usted habla en lenguas, habla con Dios, habla misterios que usted no sabe lo que está hablando, porque el entendimiento humano no es capaz de entender ese idioma, ese misterio. Más adelante Pablo va a decir, porque el que habla en lenguas habla misterios para Dios. En cambio, el que profetiza habla con un lenguaje claro, un lenguaje vernáculo, el que la iglesia entiende. Por eso dice, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que haya alguien que interprete las lenguas, que se conviertan en un mensaje profético. Esto lo dice Pablo porque los corintios se creían muy superiores a todos los demás, porque hablaban en lenguas de una manera muy rica. Era un don que Dios les había dado muy elegante. Aparte de que eran griegos, las lenguas que Dios les había dado eran exuberantes, era algo hermoso de oír. Pero eso había orillado a los corintios a sentirse orgullosos, porque toda la gente esperaba el momento del culto para que el Espíritu Santo se derramara y todos hablaran en lenguas. O sea, era algo bellísimo oírlos hablar. El problema es que nadie entendía, y eso fue lo que Pablo vio. ¿Y aquí qué está pasando? Esta gente, ¿con quién está hablando? Por eso él dijo más adelante, si hablan lenguas a alguien más, ese soy yo, pero en secreto, allá en mi devocional diario, no aquí. Verso 6. Ahora bien, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? O sea, si yo voy a ustedes, dice Pablo, hablando en lenguas, ¿de qué sirve? ¿Me van a entender? La respuesta sería no. No. A menos que yo vaya con un lenguaje vernáculo que ustedes me entiendan y que yo lleve revelación
o un espíritu de conocimiento, todo lo que vimos en el capítulo 11, o de profecía, o de enseñanza, ahí sí me van a entender. Recuerde que Pablo está normando la mala educación que ellos tenían con respecto a las lenguas. Verso 7. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o el arpa? Ahí está haciendo un parangón. Si la flauta solo se suena como un niño, va a ser molesto, va a ser un momento en que uno le va a decir al güiro, cállate, ¿querés? Porque no, es un sonido incierto. Pero si viene un maestro que toca una melodía, ese mismo instrumento se convierte en algo precioso, delicioso al oído. Por eso es que Pablo está diciendo, hablar en lenguas es como eso. No se entiende y hasta cierto punto empieza a ser molesto, porque lógicamente no entendemos como se tocara una flauta o un arpa, ahí un güiro que esté tocando, me dan ganas de callarlo. Pero si es un músico con escuela, con conocimiento, es diferente, hace hablar el tambor. Entonces las lenguas es exactamente lo mismo. Con el don de lenguas, el hablante está dirigiéndose a Dios, no a los hombres. Repito, hacer caso omiso de este versículo lleva a uno de los malentendidos más significativos con respecto al don de lenguas, creyendo que las lenguas son una forma sobrenatural de comunicarse hombre con hombre. Y no es así. Porque si yo hablara en lenguas, como dice Pablo, no me van a entender. Si malentendemos esto, lógicamente vamos a echar a perder todo lo que se trata con respecto al don de lenguas. Entonces, veamos el verso 8, por favor. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, hablando de un término militar, aún en el ejército, cuando se llama a una batalla, la trompeta tiene un sonido específico que todos identifican. 9. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? O sea, si ustedes hablan a voz en cuello, en lenguas, no, están hablando al aire, de nada sirve todo eso. Ahí parece que Pablo estuviera negando el don de lenguas. No lo está negando, sencillamente lo está normando. Por eso hemos dicho, y lo voy a seguir diciendo, esta carta es magisterial. Tiene un magisterio profundo que la iglesia necesita aprender. Verso 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. O sea, ahí ya no está hablando de lenguas, está parangonando que así como hay muchos idiomas en aquel tiempo, ¿cuáles eran? Griego, latín, parto, medos, persa, farsi, todos los idiomas de esa cultura de ese tiempo, y todos eran entendibles para el que conocía el idioma. Entonces Pablo está diciendo, y ninguno carece de significado. Lógicamente, si alguien hablaba en latín y no era culto, lógicamente no entendía, pero el que hablaba latín sí. Recuerde que los 3 idiomas básicos del Nuevo Testamento era latín, griego y arameo o hebreo, que es una lengua hermana. Verso 11. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Hablando de idiomas, ahí no está hablando de lenguas, sino de idiomas. Está hablando un ejemplo. Sigamos. Así también vosotros, puesto que anheláis, ahí está otra vez. Así ustedes, corintios, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Aquí está la base del amor. Por amor, restrínjanse en sus lenguas, por amor a los otros.
Por amor, traten de hablar sus lenguas de una forma privada, para no estorbar al que no entiende lo que están hablando. Es más, ni ustedes entienden lo que están hablando con sus lenguas. Eso quiere decir que por sobre los dones está el amor a la iglesia. Por eso es que Corintios 13 es una cátedra de lo que es el amor. Si yo hablas en lenguas humanas, lenguas angelicales, si no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado, si yo entregare todos mis bienes para darlo a los pobres, pero no tengo amor. O sea, lo que Pablo está diciendo es, si ustedes realmente se aman, ordénense y no sean tan egoístas de hablar en lenguas y todo el mundo se queda ignorante de lo que están hablando. Verso 13. Por tanto, recuerde que la palabra por tanto es una expresión jurídica. Terminemos con esto, dice Pablo. El que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. O sea, vas a hablar en lenguas públicamente, pídele al Señor que te dé la interpretación. ¿Por qué? Porque si no, de nada te va a servir hablar en lenguas. Mejor cállate. 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Ahí está el asunto. Por eso es que tampoco Pablo no quiere que nosotros no hablemos en lenguas. ¿Estoy claro? ¿Sí? O sea, no es que usted diga, bueno, pues entonces no voy a hablar en lenguas. Se está robando, se está privando del privilegio de hablar con Dios. O sea que, pastor, para hablar con Dios tengo que hablar en lenguas, sí y no. Porque es un asunto de fe. Es un asunto de pura fe. El asunto es que cuando usted habla en lenguas con Dios, allá adentro sucede algo. Hay una edificación allá adentro. Hay una sensación, por así decirlo, de una comunicación más fina. No sé si me estoy explicando bien. Por eso es que esto es difícil si no somos bien, si no tenemos bien claro el concepto. O sea, si usted no habla en lenguas, hable con Dios. Pero si puede hablar en lenguas. Ahora, ¿cómo hago para hablar en lenguas? Ese es el problema. ¿Me las invento? No. Empiezo a repetir una palabra, como dicen algunos, repita hasta que se le trabe la lengua. Tampoco. Eso es burla. Tiene que ser el Espíritu Santo quien le dé el lenguaje de Él. Y usted lo va a identificar cuando usted reciba esa unción especial. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Ahora lea usted lo que dice el resto. Pero mi entendimiento, o sea, yo no entiendo lo que estoy hablando. Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no entiendo. Y como no entiendo, me quedo igual. Pero no mi espíritu. Mi espíritu sí sabe lo que estoy hablando con Dios. Verso 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí ya está hablando Pablo de algo muy interesante que se debiera dar en la iglesia. Una iglesia madura, una iglesia bien enseñada doctrinalmente hablando, puede orar en lenguas, pero también interpretarlas. Y Pablo va más allá. Incluso hay momentos en que el Espíritu Santo quiere cantar en lenguas. ¿Se imagina una acción de esas, un cántico nuevo en lenguas? Eso lógicamente exige de parte del grupo de alabanza, que es el que dirige, el que rompe los cielos para que se derrame la alabanza en cántico nuevo, que es en lenguas. Se necesita una disciplina espiritual, una santidad en el grupo, que sin darse cuenta la iglesia es llevada en un creciendo constante. Por eso es que ustedes ven que la alabanza tiene 2 o 3 niveles.
Tiene un canto de júbilo, tiene un canto de guerra, y luego desciende a un cántico de adoración. De ahí entra esto: cantaré en el Espíritu. Eso sería el ideal. Por eso es que Pablo dice: oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, o sea que el Espíritu quiere cantar, pero también cantaré con el entendimiento. El día que eso suceda aquí con nosotros, va a ser una explosión espiritual. Es cuando empieza una liberación por allá, un demonio sale por otro lado, una sanidad por aquí, un bautismo en el Espíritu Santo por otro lado, porque es la acción que el Espíritu Santo quiere. Tristemente, la iglesia universal ha perdido esto, porque lamentablemente la vida espiritual, y voy a decirlo con todo respeto, pero con todo amor, la vida espiritual de los miembros de alabanza se ha profesionalizado tanto que no es malo cuidar la técnica. Por eso dice David que él buscaba quien supiera hacerlo bien, pero que también tuviera la unción del Espíritu Santo. Lógicamente, eso ya casi no se está utilizando. Y entonces, muchas congregaciones que quieren esto, lo imitan. Y es bastante difícil. Verso 16. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? ¿Qué está hablando? De otra manera, si tú oras en lenguas, el que está sentado a tu lado no va a decir amén a lo que tú digas. ¿Qué quiere decir? Pablo está enseñando que en ese tiempo, cuando alguien hablaba proféticamente, el que está a su lado, atrás o adelante, decía amén. Está confirmando que la palabra que está diciendo esa persona, él está dando testimonio de que así es, porque amén significa así es. Entonces Pablo dice: si bendices solo en el Espíritu, o sea, solo en lenguas, ¿cómo va a decir amén el otro? Si no entiende lo que está diciendo. Aquí está hablando nuevamente: habla tus lenguas, pero para ti, no para los demás. Habla en lenguas para Dios, comunícate con Dios, pero calladito. Sigamos. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. O sea que cuando tú hablas en lenguas, le estás dando gracias a Dios, pero no, el otro no es edificado porque no entiende. Por eso es que muchas veces cuando una profecía en medio de nosotros, por lo menos a mí, me confirma algo, me consuela o me exhorta, yo en mi fuero interno digo: amén, Señor, amén. Estoy diciendo el amén, porque estoy entendiendo lo que me están diciendo. En lenguas no sucede eso. 18. Doy gracias a Dios, aquí está lo que yo le decía, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que Pablo, recuerde que Pablo era judío, y como judío tenía problemas con las lenguas, pero también era griego, era romano. Entonces por ahí fue donde él tuvo esa práctica, ese don, ese regalo de Dios, y Dios se lo dio en abundancia. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Pero veamos bien, en la iglesia, ahí prefiero hablar 5 palabras en mi lenguaje vernáculo que 10,000 en lenguas. O sea, yo mis lenguas las hablo en mi casa, dice Pablo. 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. O sea, no sean niños, no hablen
para sentirse orgullosos. No hablen para sentirse más que otros, porque lógicamente eso les va a hacer daño. Sean maduros, o sea, entiendan lo que estoy hablando. No dejen de hablar en lenguas, pero háganlo en el momento y en el lugar adecuado. 21. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. ¿De qué está hablando Pablo ahí? A ver si lo tengo por aquí. Tengo eso. Pablo está hablando de que antiguamente, según Isaías, el Señor les había mandado avisos de juicio en lenguas caldeas. No sé si se recuerda que en algún momento hubo un oficial que le dijo a uno de los enemigos: no nos hables en caldeo, háblanos en hebreo. ¿Se recuerdan? Porque el pueblo no entendía el idioma caldeo, porque Dios les estaba hablando de un juicio que iba a llegar hacia ellos. Iban a llegar los caldeos, Nabucodonosor, y Dios les estaba exhortando a través de ese idioma que ellos no entendían. Entonces Pablo le está recordando: en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas, o sea, por caldeos, y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que los israelitas no entendieron el mensaje que Dios les estaba mandando a decir, de que iba a llegar un juicio contra ellos. Ahora prepárese, porque aquí ya viene algo difícil de explicar y quizá difícil de entender. Vamos a ver el 22. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Bueno, aquí está el problema. Léalo despacito, por favor. Léalo despacito y trate de analizarlo, que es bastante difícil analizar esto. ¿Ya lo leyeron? Solo la primera parte. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Bueno, pero ¿no acaba de decir Pablo que las lenguas son para hablar con Dios, pues? ¿Sí o no? ¿O no fue eso lo que dijo? El que habla en lenguas habla con Dios. ¿Y ahora por qué está diciendo que es para los incrédulos? ¿Qué quedamos? ¿De qué está hablando Pablo ahí? Ahí es en donde ya los teólogos se confunden. Bueno, allá dice que las lenguas son para hablar con Dios. Ahora está diciendo que las lenguas son para los incrédulos. ¿De qué está hablando Pablo? Las lenguas como idioma. Por eso que lo que confunde la palabra lengua. Las lenguas como idiomas es para los incrédulos. Porque lógicamente entra alguien que hablaba latín, venía el Espíritu Santo y daba un mensaje en latín. Recuerde, estamos hablando de gente que no era muy culta académicamente hablando, aunque eran griegos. Pero su entendimiento académico no llegaba a tanto. Entonces entraba alguien, un romano, que estaba en pecado, entraba a la iglesia. En ese momento había una lengua en latín que le estaba hablando a él. Le estaba diciendo, por ejemplo, si tú no te arrepientes y dejas tu vida que llevas de pecado y toda la cuestión, ¿qué pasaba con todos los demás? No entendían, pero era para él. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijeron en Hechos 2? ¿Qué dijeron? Toda la gente.
partos, medas, romanos, latinos, griegos, del Ponto, de Galacia. ¿Qué dijeron? Estaban borrachos porque estaban hablando en lenguas, pero les entendemos. Digamos, habían 10 partos, entendían. Habían 20 latinos, o sea, romanos, les entendían. Habían 15 griegos, les entendían. ¿Qué es eso que están hablando? Si son gente del vulgo, ¿cómo es que hablan mi idioma? Porque les oían hablar, aquí viene, en diversas lenguas. Ahí está la confusión. Hechos 2. Ahora viene Pablo, agarra aquello y lo jala y lo mete a los corintios. Ahí está verso, Hechos 2, repítelo por favor. ¿Cómo es Hechos 2? ¿O lo que pusiste anteriormente? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua? ¿Sí? Si usted hubiera estado vivo en ese tiempo, ¿qué idioma hubiera escuchado usted? El salvadoreño, el español, ¿verdad? Ahora regresemos a Corintios. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Porque las lenguas son para hablar con Dios, pero cuando esa lengua se convierte en un idioma, ya es para el incrédulo. Por eso regresemos, Pablo, cuando él menciona la profecía. En la escritura, ¿qué dice? En la escritura, ¿qué dice lo que estamos leyendo? Porque está escrito en lenguas extrañas y por boca de extraños. ¿Quiénes eran esos extraños? Los caldeos. He aquí vendrán días, dice Isaías, en que esta ciudad será deshecha, todos sus habitantes serán llevados cautivos, aquí que allá. Y uno de los generales le dice que no les esté engañando Ezequías, porque sí los vamos a destruir. Les estaba hablando Dios en el idioma de ellos y no lo entendieron. ¿Ahora sí está claro? Entonces vemos que las lenguas, los idiomas son para los incrédulos. En ese caso. Pero cuando son lenguas espirituales o angélicas, ya se trata de hablar con Dios. Verso 22. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen. Porque el que cree, ¿qué le va a decir Dios? Prepárate porque viene juicio. El que cree dice, no, Señor, gracias, porque yo estoy amparado bajo tu gracia. Pero el incrédulo no. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Veamos, entra el incrédulo y Dios le manda un mensaje en su lenguaje para él. Ahora de repente se levanta una profeta o un profeta. Pueblo mío, dice el Señor. ¿A quién está hablando? A los que creen. Eso está diciendo Pablo ahí. 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, van a decir que están locos, porque él no tiene el don de lenguas. 24. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Aunque dice, si todos profetizan, vamos a tener cuidado, porque más adelante vamos a encontrar que no todos, sino 2 o 3, pero ahorita estamos en todos. O sea que esa persona que está entrando y que está oyendo profecías, son unas profecías de exhortación, lo están exhortando, conviértete tú, despierta tú que duermes entre los muertos, por ejemplo, y entonces reacciona, o lo exhorta, o lo consuela. Verso 25. Los secretos de su corazón, ahí está, quedarán al descubierto. Entonces, lógicamente, él sabe que lo que están hablando es para él. ¿Qué va a hacer a continuación?
Se va a postrar, va a adorar a Dios, declarando que en verdad aquí se mueve Dios. ¿Ve? Aquí habla Dios. ¿Pero por qué? Porque le habló a él, lo exhortó a él. ¿Me estoy explicando bien? Por eso es que la profecía es importante para la iglesia. Las lenguas son importantes para su devocional. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Pero que todo se haga para edificación. Aquí viene nuevamente. Prima el amor por la iglesia. Para edificar la iglesia, no para presumir de que cada uno tenga un don de revelación, de lenguas o interpretación. No, es para la edificación de la iglesia. 27. Si alguno habla en lenguas, mire desde dónde viene Pablo hablando en lenguas. ¿Qué significa eso? ¿Que es importante el tema? ¿Sí? ¿Es aburrido? No, es magisterio. Es algo que nos conviene. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 por turno y que uno interprete. Eso quiere decir que hay que orar para que Dios dé interpretación de lenguas. Porque hay mensajes proféticos en lenguas, pero hay que interpretarlo. De otra manera, de nada sirve. 28. Pero si no hay intérprete, ¿qué dice? Que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. O sea, calladito que hable. Que no lo haga a voz audible, que lo haga calladito para que sea él y Dios. 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Aquí hay que tener cuidado. No se juzga al profeta, se juzga el mensaje profético. Le dejo segundos para que lo analice. No juzgar el vaso, como se llama normalmente. Es juzgar lo que dice. Lógicamente Pablo está hablando de las autoridades de la iglesia. Por eso cuando una profecía se está extendiendo demasiado, el Espíritu Santo hace sentir, esto ya no es de Dios. Lamentablemente el que está dirigiendo el culto no recibe esa misma señal y deja que el otro hable y se echa a perder todo el mensaje. Porque llega un momento en que en parte conozco y en parte profetizo. Hay que tener sensibilidad espiritual. Recuerde que todo eso es del Espíritu. No tiene nada que ver el intelecto, a menos que sea una profecía en donde el intelecto puede estar siendo afectado. Vamos a verlo más adelante. 30. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero cae. Eso ya lo enseñamos bien. Si alguien va a levantar una profecía, pero alguien se adelanta, cae es el primero. Deje que el otro hable. Y después retome su profecía. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esto es algo que no hemos logrado hacer en la iglesia. Como que hay un miedo a profetizar. Como que hay un rechazo. Y entonces nos estamos privando de que haya abundancia del don de profecía. Y eso debiera abundar en nosotros. Por eso dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Verso 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí está hablando Pablo de todas las casas donde se reunía la iglesia. No eran iglesias como esta. Se reunían en casas. Y ahí se manifestaba que Dios es un Dios de orden. Las mujeres guarden silencio. Aquí hay un problema. Veamos el verso 33, Pablo, por favor. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 34, rapidito, para poder entender. Las mujeres guarden silencio. ¿Qué está hablando Pablo aquí?
Aquí hay un problema teológico. El verso 33, vamos a ver. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 34, rapidito. Las mujeres guarden silencio. Ahí está un problema de que alguien introdujo ese texto, que se ha convertido en un problema doctrinal. Es que ahí dice, ¿sí? Las esposas guarden silencio. Pareciera que es alguien que no le gustaba que las mujeres hablaran. Pero en ese tiempo quienes profetizaban eran mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hablan o no hablan? Aquí tenemos que meternos allá adentro para saber realmente, porque eso ha servido para que en muchas iglesias la mujer no hable, solo los hombres. Y quienes realmente a veces son sensibles a profetizar son las mujeres. Entonces están negando eso. Pero eso se lo suelto para que usted sepa que eso todavía está en discusión después de 2000 años. Todavía están analizando los teólogos. Por eso es que tenemos que estudiar con cuidado eso. Sin embargo, lo vamos a tomar como doctrina. ¿Por qué? Porque ahora hay que estudiar el contexto. Y se le metieron a los corintios. Empezaron ellas a querer dirigir la reunión. Entonces viene este escritor, el amanuense, y mete esto. Las mujeres o las esposas guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley, que se sujeten ¿a quién? A los hombres, a sus cabezas. Por eso es que la iglesia ha malinterpretado este texto. Por eso dice la mujer no hable, solo los hombres. No. Pero favoreciendo el pensamiento teológico, una corriente teológica dice no, lo que pasa es que Pablo no lo escribió, sino fue su amanuense, aprovechando eso. Sin embargo, como está ahí, el Espíritu Santo lo inspiró de alguna manera, hay que ver qué fue lo que quiso decir. El verso 35. Y si quieren aprender algo, que pregunten, ¿qué quiere decir eso? A ver, enséñeme. Que preguntaban dónde. Y se convertía en un desorden, porque una preguntaba por allá, la otra también. Pero mire hermano, ¿saben qué? Cállense. Si quieren saber algo, vayan a su casa y pregúntenle a sus maridos. Por eso, como dice la versión de mi esposa, esposas. Eran las esposas de los líderes, pero no es que no hable. Por eso todo eso es normativo. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. No es correcto. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Claro que es correcto. Porque estamos en una cultura diferente, en donde se da por hecho que hay educación, hay cultura, hay tranquilidad. Ahí no. Por eso es que ese texto está metido como a la fuerza. ¿Pero por qué lo permitió el Espíritu Santo? Para que nos quebremos el coco analizando qué realmente quiso decir el Espíritu Santo cuando inspiró eso. Bonito, ¿eh? Entonces, ¿hay que hablar en lenguas o no? Sí. ¿Dónde? En privado. ¿Hay que profetizar en la iglesia? ¿Cuántos? Todos, pero en orden, ¿verdad? Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. 36. ¿Acaso? Bueno, yo he estudiado un poquito esto, lógicamente, con mis maestros, y he llegado a una conclusión. El 35, Pablo, 35. Que aquí hay un compromiso inherente, un compromiso per se, que los esposos tienen que saber todas las respuestas teológicas para que sus esposas puedan encontrar las respuestas. Eso es lo que está ahí atrás. Pregunten a sus maridos en casa, porque se supone que el esposo cristiano tiene que tener todas las respuestas que su esposa necesita. Eso pone en una disyuntiva a los hombres,
que el hombre es el que debe de estudiar la palabra para tener las respuestas que sus esposas necesiten. Porque si no, ¿por qué diría? Pregunten en casa a sus maridos. No dice póngale un WhatsApp al pastor, ni no, a su esposo, que su esposo le enseñe. Esa es la esencia de lo que está ahí metido. 36. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Ahora estamos hablando de que la palabra ha llegado a vosotros, los corintios. ¿Acaso la palabra de Dios solo salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Ve que hay como una incongruencia entre el verso anterior de la mujer y ahora habla de la palabra. 37. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. O sea, si ustedes son espirituales, tienen que haber entendido toda esta lección. No puede venir mañana y decir, es que en la iglesia prohíben hablar en lenguas. No puede venir, porque ya se aclaró claro. Si usted es espiritual, ya sabe, las lenguas son para su devocional privado. La profecía es para consolar, exhortar y edificar a la iglesia, no a las personas. Pero si alguno no reconoce esto, no es reconocido. Claro. O sea, si alguien no quiere creerlo, no hay ningún problema. 39. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar. Ahora invierte el orden. Empezó hablando en lenguas y después la profecía, ¿sí? Ahora invierte. Anhelen el profetizar. Y no prohíban hablar en lenguas. Por eso es que yo no tengo ninguna autoridad para prohibir hablar en lenguas. Es más, es motivarlo a que busque ese don. Búsquelo. Ahora, lógicamente, y con esto voy terminando, esto necesita una identidad cristiana a toda prueba. Porque no hay un instituto bíblico que enseñe esto. No hay una escuela de lenguas. Aunque ahora hay escuela de profetas, tomando en cuenta lo de Samuel, que tenía su escuela de profetas. Porque veamos qué dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, Pablo. No sé si es el 40, para decir ya algo. Pero que todo se haga decentemente y con orden. No, búscame, porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Dónde está eso? Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o 3, o lo más 3, y por turno, y que uno interprete. 28. 31, ok. 31, Pablo. Aquí. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Todos aprendan a qué? ¿Todos aprendan a qué? A profetizar. O sea, se aprende. ¿Ve? Se aprende. Y que todos sean exhortados, porque la exhortación es parte inherente de la profecía. 32. Aquí viene lo que quería enseñar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Voy a aclararlo y termino. Lea bien. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No está diciendo que la profecía está sujeta al profeta. Es el espíritu. Eso quiere decir que el profeta tiene que ser educado, no de una educación laica. Educado él, saber expresar, saber hablar, culto. No insultar ni gritar. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? El Espíritu, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu del profeta. Eso es básico. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
Si usted ve, espíritu está con minúscula. Es un pronombre común. Es el espíritu de la persona. 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿qué? Todo eso es parte de la educación. Eso es parte de la educación cristiana, de la ética. Porque es un idioma que habla con Dios, no a los hombres. Ellos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el peligro. Al quitar las lenguas, quitaron la profecía, pero también quitaron al Espíritu Santo. Y al quitar al Espíritu Santo, ¿a quién sacaron del culto? Al mismo Dios. Ese es el problema. Por eso es que la teología de este tipo de escuela de pensamiento son secos. No hay vida espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos ser enseñados en esto, para ni dejarnos ir como los ultrapentecostales, pero tampoco tan secos como los otros, sino una situación de equilibrio. Amén. Dicen gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos. Gracias por guiarnos a comprender, Señor, estas cosas que no son ocultas, sino que nos has dado el privilegio de analizarlas bajo la luz de tu presencia. Bendigo la ofrenda, bendigo los corazones generosos que se van a abrir para proveer para tu casa. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y